Bueno, hermanos queridos, será saludarlos en el nombre del Señor. Contento de vivir este momento, es un momento histórico de la iglesia, que estamos cumpliendo 80 años. Y entonces uno empieza como a reflexionar, pensar en las cosas que han pasado, cómo comenzamos, cómo se trabajaba, las dificultades que tuvimos, también las experiencias lindas que vivimos. Aquí en Barranquilla, pues, Dios me ha permitido ser testigo como de la evolución de la iglesia, porque llegué pequeño, llegué como en el 50, por ahí, a la iglesia, y la iglesia estaba comenzando. La única congregación que teníamos era la congregación de la Central, que tampoco era muy grande. No llegaba a 100 personas ahí, el grupo de creyentes. Pero, oiga, con una vocación evangelística que de verdad es impresionante. Si cada hermano era prácticamente un misionero, un evangelista, es una pasión que había. Como muestra les diré que yo era un niño, porque yo tendría 12, 13 años. Y ya me involucré en el trabajo evangelístico, porque así nos criaban. Todos éramos como conscientes de que este evangelio lo tenía que conocer la gente. Así que la Iglesia Central hizo un trabajo muy grande. Colombia vivió en ese momento una violencia muy grande en el interior, porque aquí en la costa casi no se manifestó. Y de esa persecución del interior hubo una avalancha de personas a Barranquilla. Esa avalancha formó unas invasiones aquí en la costa, aquí en Barranquilla. Una de ellas fue el barrio de Carrizal, la otra fue el Bosque. Todos eran como 30 y pico mil personas que vinieron en un lapso corto de tiempo. Y claro, la gente huyendo de la violencia, porque algunos tenían fincas muy buenas en el interior, pero lo perdieron todo. Lo perdieron todo y aquí se ubicaron donde pudieron. Por eso hacían casitas de palitos, de los desechos de triples pisanos, de saco. Algunas eran buenas de tablas, de zinc los techos. Entonces, es decir, eso fue un ambiente que creo que hay que tener en cuenta para saber el entorno en que se desarrolló pues la obra. En ese momento el primer sector que se pobló bastante fue el de Carrizal. Y obviamente porque el Bosque se pobló pero un poquito después. Entonces la obra empezó a extenderse hacia Carrizal. De pronto la discusión que existe entre los hermanos es por dónde se empezó a evangelizar. La iglesia empezó a evangelizar, claro, Las Nieves, porque Las Nieves era un barrio antiguo y ya formado. Pero eso no formó una iglesia. Eso que nosotros evangelizábamos los barrios. En cambio, Carrizal casi parecía como un pueblito aislado. Porque me acuerdo que había una sola entrada para ir a Carrizal, que todavía existe. Hay una calle que tiene un puentecito, esa era la única entrada que había para Carrizal. Y entonces era como un pueblo, que no estaba conectado por otras partes. En cambio, Las Nieves sí era un barrio normal de Barranquilla, antiguo. Entonces, claro, cuando se empezaron los cultos en Carrizal, no se pudo tener como culto de barrio, como eran Las Nieves, sino que allá sí hubo que empezar una especie de iglesia, porque estaba aislado y después de cierta hora ya no había buses ni nada que fuera allá. Entonces esas condiciones socioeconómicas y de ubicación fueron las que forzaron casi que allá la gente que se fue convirtiendo se organizara ella misma. Entonces, la segunda iglesia organizada de Barranquilla fue la iglesia de Carrizal, aunque no fue el segundo barrio que nosotros evangelizábamos. No, hubo
muchos más barrios, entre ellos Las Nieves, que ya era un barrio viejo, pero en Las Nieves no había iglesia. La iglesia de Las Nieves surgió después ya que se fue organizando, ya yo participé en eso con mi tía, íbamos a hacer culto en Las Nieves, y cuando se convirtió en Hermanos Ramos, ya existía la iglesia de Carrizal. Entonces se hacía culto en Las Nieves y quien atendía los cultos en Las Nieves era el hermano José Serrano, que era el ayudante de la iglesia central, pero no era una congregación. Después sí se formó. Entonces la segunda iglesia formada en Barranquilla fue la iglesia de Carrizal. Allá participamos en evangelismo los que siempre. De mi familia hubo bastante gente que participaba en el evangelismo. Mi tía Hilda, Isabel, la que fue mi primera esposa, la hermana Laverne, y había otra hermana, Margot Enríquez. Hubo varios hermanos que iban allá a evangelizar y poco a poco fue surgiendo una congregación. En esa época vino el hermano Cristóbal Ospino, que fue de los convertidos con el hermano Zúñiga, y él fue uno de los primeros que pastoreó allá, ya oficialmente, porque es que sí hubo obreros encargados de culto, pero no eran pastores. Entonces, al principio se empezó a pastorear personas, a atender la obra de personas que no eran pastores, y poco a poco fue formándose. Claro, el barrio de Carrizal creció muy rápido, porque eso de que había una sola entrada duró más o menos, porque uno se desviaba de la calle Murillo, entraba por esa callecita, y era la única entrada que había. Pero eso no permaneció así. Y además el barrio se formó y se organizó bastante rápido. Empezar porque es que las personas que estaban allí, no todas eran personas pobres de mente, sí. Eran gente que había tenido propiedades en el interior y tenían esa dinámica de trabajar y construir su casa. Entonces algunas cosas no eran muy súper buenas, pero sí tenían ya una estructura de vivienda. Entonces ese barrio, aunque las viviendas eran pobres, no eran tan malas, una vez que ya el barrio cogió cierta dinámica. Eso hizo que la iglesia también se estructurara más rápido, porque el barrio fue cogiendo esa dinámica. Pues allá han pasado varios pastores que ustedes han conocido, el hermano Cristóbal Ospino, el hermano Juan Ángel Río, el hermano Rodríguez, él fue uno del interior de Bucaramanga. Y la iglesia, ¿para qué? Creció con una dinámica evangelística muy fuerte. De hecho, al principio, las reuniones de pastores las hacíamos allá en Carrizal. No sé si todavía, pero enfrente de la casa de la iglesia había una casita de una hermana, una casita angostica, y ahí nos reuníamos. Yo era jovencito, pero ya participaba en la obra. Y ahí planeábamos las campañas y el trabajo evangelístico, porque se le quiso dar como importancia a ese núcleo que se formó ahí. Eso en esa época todavía no existía lo que hoy es 7 de abril, pero el 7 de abril después se fue creciendo y de hecho ya recientemente se abrió una iglesia que ha sido muy grande, hija de Carrizal. Pero como era en todas las iglesias, Carrizal enseguida que tomó forma de iglesia también empezó a evangelizar pueblos y a ir a otras partes. Es decir, que todo el que se salvaba sentía el compromiso de salir a compartir ese evangelio. Esa fue una época muy bonita. Pues yo era un muchacho, bastante 14, ya cuando iba allá a la reunión yo tenía 15 y ya era obrero. Pero en esa época para nosotros ese era como nuestro campo misionero. Entonces la central nosotros nos interesábamos mucho a participar. Después de eso se abrió el bosque, pero primero fue Carrizal, después se organizó Las Nieves y de allá de Cuarto la iglesia
iglesia en el bosque. Más o menos eso es lo que yo recuerdo. Yo fui muy amigo del hermano Tejada, del hermano Romero. Allá vi pues, muchos hermanos que fueron del principio. Algunos eran del interior, porque vinieron de allá, pero fueron muy dedicados, aunque eran chatarreros y vendían en el mercado, pero hay gente realmente consagrada a la obra y tenían pasión por el evangelismo, hermano. Esa época fue muy bonita. Así que, bueno, más o menos es lo que yo les puedo contar de la obra ya, de los comienzos, así a grandes rasgos. Pero los recuerdos que tengo yo son muy hermosos porque en esa época era como decir nosotros vamos a predicar al Ecuador. Ese era nuestro campo misionero y lo queríamos así con esa pasión de mantener una obra nueva que se veía que tenía futuro, como el futuro nos ha demostrado que sí era así. Bueno, creo que más o menos eso es lo que yo les puedo aportar. Dios les bendiga y que sigan creciendo. Amén.